su porosidad y vemos si tiene que tener más agua o menos agua, o si la piedra es muy porosa y no nos conviene para un hormigón. No sé, la verdad es que la pregunta no lo entiendo hacia qué punto va referido, digamos, sí. Ya, la pregunta, a ver, para que quede un poco más claro, ¿para qué has hecho la granulometría en suelos? La granulometría hemos hecho para que las piedras, el agregado, cumpla con tamaños y cumpla también en cierta proporción, que tenga lo necesario, lo que se necesita para que se arme una buena carpeta asfáltica o para que se pueda sacar los ensayos a los que los sometemos, que tienen que cumplir, digamos, tantos kilos de agregado fino y tanto de grueso. Vemos que cumple una faja, digamos, se hace unas gráficas, se hacen las gráficas para ver que cumplan, que estén en la norma, y se puede y que esté sometido a esos ensayos y que esté bien. Ya, está bien, gracias, Michael. Como tal, la granulometría nos va a permitir conocer cuál es la distribución. Como tal, gracias, Michael. Como tal, la granulometría nos va a permitir conocer cuál es la distribución de los diferentes tamaños de partículas que tienen nuestros áridos. Esta granulometría se la puede hacer tanto en áridos gruesos como en áridos finos. Si pueden seguirme en el Jamboard, vamos a comenzar ahí a escribir unas cuantas cosas para entender un poco mejor para qué nos sirve a nosotros. Ya que en suelos ustedes principalmente han utilizado la granulometría para lo que es una clasificación del suelo. Gracias a esta distribución podían clasificar los diferentes tipos de suelo. En el caso de lo que es el hormigón, ahí me interesa determinar ese tamaño de las partículas. ¿Para qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta qué es el hormigón, lo vamos a dibujar acá. ¿Todos están ahorita en el Jamboard o prefieren que comparta la pantalla? Estoy en el Jamboard. Ya, perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos en el hormigón? Para que nosotros logremos un buen material, tenemos que buscar que mi hormigón sea homogéneo. ¿Qué significa que sea homogéneo, Kevin? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan o no? ¿Qué tal, Kevin? Ahora sí te escucho. Te preguntaba, ¿qué significa que un material sea homogéneo? Sí, escuché, estaba respondiendo y nadie me escuchaba. Bueno, que sea homogéneo significa que más o menos que sus elementos están más o menos referidos a, digamos, que tiene una cierta cantidad definida, podría decirse, de que está para un determinado labor, digamos. Algo así, no sé más o menos cómo explicarme prácticamente, pero los materiales están, ¿qué se llama? Están bien mezclados con diferentes proporciones. No sé qué más podría decir. Ya, gracias, Kevin. Cuando hablamos de un material homogéneo, este quiere decir que en cualquiera de sus partes, en cualquier sector del material, yo debería poder determinar las mismas características, o sea, sus propiedades deberían ser las mismas, sin importar de la porción que yo determine. Puede ser del inicio, del final, del medio, pero de donde yo saque una muestra de este material, debería cumplir con sus mismas características o propiedades. Eso es lo que significa que sea un material homogéneo. Y lo que nosotros vamos a buscar en el hormigón justamente es llegar a un material que pueda ser homogéneo, que pueda ser representativo en cualquiera de sus sectores. Porque nosotros cuando hacemos un material heterogéneo, que más bien es la parte opuesta, significa que ninguna parte en sí del material como tal va a ser igual a otra. Y esto podría ir generando lo que son problemas estructurales, ya que si el hormigón no va a cumplir con la resistencia en cualquier porción del hormigonado que nosotros hagamos, podemos estar incurriendo en ciertos problemas estructurales futuros, ¿no?
Ahorita, por si acaso, estamos en la página 10 del Jamboard, por si acaso, chicos, para los que ya están acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con la granulometría? Inicialmente es lograr que exista una buena distribución de los áridos. Eso quiere decir que yo voy a ir dibujando, o más que dibujando, voy a tratar de que mis partículas sean lo más homogéneas posibles, de forma de que cualquier porción que yo pueda analizar de mi hormigón sea muy parecida, tomando en cuenta mis áridos gruesos como mis áridos finos, y de igual manera lo que llegaría a ser el cemento con el agua, de forma de que yo pueda hacer un análisis de cualquier porción de este material, llegando a los mismos resultados. No sé si se ve lo que estoy en este momento realizando en el Jamboard, chicos. Ya, gracias, Carlos. Yo tampoco no veo nada ahí. Ya, ya, perfecto, chicos. Yo ahorita comienzo a compartir. Deme un segundito. Ya estoy comenzando a compartir. Entonces, de aquí vamos a comenzar a ver todo. Un poco recapitulando, ¿no? Hemos hablado de lo que es la granulometría, que es la determinación de los diferentes tamaños que va a tener un hormigón. Luego uno de sus compañeros justamente indicaba que de esto también va a depender, o no entendía muy bien si tenía que ver lo que es la absorción, la humedad y la porosidad. Que estas son otras propiedades de los materiales, de los áridos, pero no se van a determinar con la granulometría. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Ya? Esto quiere decir que nosotros al determinar estas otras propiedades vamos a saber, por ejemplo, cuánta agua puede absorber el material, cuál es el nivel que puede aportar en agua, ya que un material en estado natural no siempre va a estar en estado seco o va a estar en un estado saturado superficie seca, que ahorita igual lo vamos a repasar, que seguramente lo hemos visto anteriormente ya en suelos, ¿no? Denme un minutito, por favor, chicos. Perdón, chicos, ya estoy de vuelta. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer en el hormigón es generar una cierta homogeneidad en el mismo material. ¿Eso qué significa? Que si yo saco una porción, vamos a hablar de 1 y de 4, yo debería tener las mismas propiedades, por decir propiedad 1, propiedad 2, propiedad 4, propiedad 4, y nosotros debemos poder indicar que justamente todas estas propiedades son idénticas. Y de esa forma nosotros podríamos afirmar que, por ejemplo, la parte 1 va a ser igual a la parte 4, porque estamos logrando que P1 sea igual a P4, P' sea igual a P4'. Y de esta manera sí podemos asegurar de que mi material es totalmente homogéneo. Estoy con un retraso en el internet, chicos, ahorita. Ahora sí se nota, ¿no? Sí. Ya, perdón, chicos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo agarro una porción de la parte 1, tiene que ser idéntica a la que yo tengo en la porción 4, que es lo que hemos tratado de marcar acá. ¿De qué manera
yo puedo asegurar de que estas propiedades van a ser iguales. Por ejemplo, esto llega a ser un material homogéneo. Porque nosotros cuando vamos a hacer un hormigonado, la mezcla que vayamos a generar se tiene que utilizar en cualquier porción o en cualquier sector de la estructura. No puede ser que eso sea exclusivo solo para cierta parte, porque nosotros tenemos que asegurar eso. ¿Y dónde entra, por ejemplo, la granulometría en todo esto? La granulometría me va a permitir, como está en este esquema, que mis gravas, que son estas piedras un poco más grandes, estén totalmente bien distribuidas con lo que son los áridos finos, el cemento y el agua, generando que exista una masa homogénea. Porque si yo no hago un estudio de la granulometría y directamente trabajo con un material demasiado grueso, lo que yo podría tener, lo vamos a dibujar aquí en pequeño, es tener un material que prácticamente va a ser más grava que otra cosa. Vamos a exagerar aquí un poco. Si yo no hago un buen control, entonces podría llegar a tener algo así. Un material que tenga demasiado árido grueso. Y no es que esté mal utilizar el árido grueso, sino que yo tengo que saber cuáles son los tamaños. Porque para que nosotros lleguemos a esta homogeneidad, lo que nosotros vamos a aprender y estudiar en este semestre, justamente es lo que se llama la combinación de áridos. Que esto va a ir muy de la mano de lo que es la granulometría. Porque como dijo su compañera anteriormente, todo lo que es la granulometría tiene ciertas gráficas y ciertos parámetros que debería cumplir, que nosotros no podemos revisar en lo que son las normas ASTM. Que podemos revisar cuáles son los tamices que yo tengo que revisar, los que yo tengo que trabajar para poder hacer la selección más correspondiente para mis hormigones. Entonces, si yo no conozco la distribución de mis diferentes áridos, lo que son sus partículas, me va a ser muy difícil hacer una buena combinación. Ahora, ¿qué pasa si mis áridos no cumplen? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí en Cochabamba? La arena en Cochabamba es demasiado gruesa, no es tan fina, y les estoy hablando de casi haciendo la comparación de 8 bancos de áridos que tenemos acá. Entre los principales, lo que es el Paso, lo que llega a ser Pancuruma, lo que llega a ser Parotani, que es actualmente el que más se explota. Estamos hablando de áridos de Punata, de Clisa, incluso considerando los áridos del Chapare, que ahí tendríamos 7 bancos de áridos que son los más utilizados en nuestro departamento. ¿Qué es lo que sucede? Nuestras arenas no tienen casi la porción fina, por ende son demasiado gruesas, se acercan mucho al tamiz número 4. Entonces todo esto, ¿qué va a hacer? Que mi arena pase prácticamente como una grava, porque es muy gruesa. Y yo tengo que buscar la mejor manera de poder hacer una equivalencia entre la parte gruesa y la parte fina. Porque si es muy gruesa, tiene que haber un material fino que ingrese entre las partículas gruesas. ¿Para qué? Para que le dé ese esqueleto que estamos buscando, para que haya una buena unión entre lo que serían los áridos con el cemento, el agua, para lograr una resistencia. Pero si yo no tengo ese material fino al medio de estos materiales gruesos, no voy a tener un material que sea resistente. Es por esto que, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hay una ausencia de finos, lo que va a entrar en juego es el consumo de cemento. Sí voy a llegar a una homogeneidad, sí voy a llegar a una resistencia, pero utilizando demasiado cemento, generando que este material más bien sea antieconómico. Entonces lo que yo tengo que buscar es esto. Ahora, cuando hablamos de una combinación de áridos, sí puedo combinar 2 o 3 bancos, o sea, 3 arenas diferentes las puedo utilizar, las puedo combinar. ¿En qué sentido? De poder combinar las propiedades que cada una de estas tenga. Porque si nos vamos ahora a un caso más, Santa Cruz, por ejemplo. En Santa Cruz la arena también ya es demasiado fina. Hay una ausencia de gruesos, por ejemplo, allá. Entonces lo que se busca en lo que es el llano, nosotros vamos a buscar materiales más gruesos. Entonces ahí se ve la posibilidad de utilizar otros materiales que pueden existir en el lugar, o sea, lo más cercano para que no sea tan caro. Ahora, si nos vamos a un lugar mucho más complicado por la accesibilidad y por el tema del ingreso de materiales, podríamos hablar tanto de lo que es el Beni y lo que es Pando. ¿Qué es lo que sucede en estos dos departamentos? De igual manera, sus materiales son muy parecidos a los de Santa Cruz, son arenas finas, pero hay una ausencia de lo que es la grava. Entonces, ¿de dónde se trae grava a estos lugares?
Normalmente a lo que es el Beni y Pando se compra material, o sea, el árido grueso, la grava, se compra del Brasil, ¿ya? Que esta tiene un costo por metro cúbico, lo vamos a anotar acá. Váyanse a la página 11, por favor. Vamos a hacer un precio comparativo de cuál es el costo que tiene estos materiales que son provenientes de otro país. En este caso, vamos a hablar de una grava de 3/4 de pulgada, que esta es la de 19 milímetros, que se la conoce como la de 20. Esa sería la gradación que nosotros vamos a utilizar solo para este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el precio unitario de esta grava en Cochabamba está por los 120 bolivianos el metro cúbico. Esta misma grava, si yo la compraría en Santa Cruz, porque en muchos casos a Santa Cruz se lleva de Cochabamba la grava para poder hacer el trabajo de Sucre o de Chuquisaca, estamos hablando que esta llega a un costo de 180 bolivianos el metro cúbico, pudiendo variar, ¿no? Hasta unos 200, 220, dependiendo del proveedor que uno tenga y las cantidades que compre. Pero ¿qué es lo que pasa si nos vamos al caso de Beni y Pando? Sí tienen una buena arena, pero la grava en ambos casos, lo que ellos van a comenzar a consumir y a comprar es lo que se denomina brita, ya que es el nombre que se maneja allá, que eso es en portugués, que es lo que manejan los brasileros, pero esta brita que nos venden a nosotros, a los bolivianos, está en un costo de 350 bolivianos el metro cúbico. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia de costo? Construir tanto en el Beni y Pando para poder tener un árido grueso se triplica solo en lo que son los áridos gruesos. Pero vámonos al tema del cemento. El cemento en Cochabamba está en 52 bolivianos. Esto está fluctuante, ¿no? Por bolsa. En Santa Cruz igual está por los 52, 55 bolivianos. Y eso incluso con lo que hay ese cemento Camba que está en el mercado, están vendiendo allá en 45 bolivianos la bolsa de 50 kilos. Mientras que la bolsa de cemento de 50, tanto en Beni y en Pando, está rondando los 95 bolivianos. La bolsa. Y estamos hablando de una bolsa de cemento, ya sea Cobose, sea Viacha, cemento que sí se utiliza en toda Bolivia. Pero el problema de lo que es Beni y Pando, ¿cuál es? Que no existen buenas carreteras y buenas vías de acceso. Es por esto que gran parte de los materiales llegan a costar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hormigón, un H21. En Cochabamba, de un premezclado, vamos a poner el precio, está por los 710 bolivianos el metro cúbico, ya de hormigón H21. Un hormigón H21 producido en Pando está por el orden de 2.600 bolivianos el metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, chicos? ¿Por qué creen que hay semejante diferencia de costos de construir tanto en Cochabamba, que es una situación muy parecida a La Paz y Santa Cruz, a lo que sería, por ejemplo, la región norte del país? ¿Qué creen que es el mayor problema que está influyendo acá? A ver si alguno quiere opinar, tal vez Boris. Magister, yo creo que es más el transporte, porque si hubiera una fábrica de cemento en Beni o en Pando, sería casi el mismo precio que aquí, pero debido a que no hay ninguna fábrica y el transporte y las carreteras están un poco mal estado, como dijo que no hay buenas carreteras hacia allá, yo creo que eleva mucho el precio el transporte del material al otro lado. A ver, ¿qué opinas, Maureen? Ella decía lo mismo de que por las circunstancias de las carreteras y eso y por el transporte hace que eso varíe más y te hace triplicar el precio de lo que debería costar. Inge, pero también no pueden sacar material de ahí
hay rocas que tienen cerro como en Trinidad, Cerro Chico o algo así. Trituran el material, parece, para que, como no tienen rocas grandes, entonces triturando no sacan hormigón también. Por ejemplo, lo que indica Michael, podríamos proceder a utilizar solamente el mercado. Pero el problema, uno, que en estos departamentos no hay la maquinaria, no hay empresas grandes que tengan chancadoras, y justamente esta brita, que es la roca que llega del Brasil, material chancado. Todo es chancado, por eso es un costo más alto. ¿Ya? Pero el detalle de esto está en que al no tener en nuestro país esta maquinaria en estos departamentos, porque en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz existen las chancadoras. Además que nosotros para poder obtener la roca, por ejemplo, en todo lo que es el trópico, todo lo que es el llano, tenemos que excavar una gran parte para llegar a piedra sólida y esta piedra recién poder triturarla. No es una roca que podamos encontrar tranquilamente en los ríos. El rato que puedan, o cuando, pues si se acuerdan de cuando, por ejemplo, por Santa Cruz, que es lo más cercano que tenemos, o por el Chapari, si ven los ríos, ¿no? Que si no tienen roca, todo es arena. Es por eso, porque hay una ausencia de áridos suizos. Entonces, el problema está en eso, en los costos. Entonces, en Beni y Pando no existe aún, y ya debería existir, por este tiempo que está el crecimiento de nuestro país, un plan en el cual esto pueda crecer, generando de que se puedan implementar este tipo de plantas de producción de material chancado. Entonces, todos estos costos tienden a elevarse por diversos factores. Y el más crítico es que no hay carreteras hacia estos lugares. Estamos hablando que no es un departamento pequeño, Beni es uno de los más grandes que tenemos en nuestro país. Pando está al norte, pero son los dos departamentos olvidados desde hace mucho tiempo. Y no hay una carretera decente. Porque la única forma, por ejemplo, para llegar a Pando con el cemento, por un camino medianamente bueno, es que nosotros vayamos por el Perú. De La Paz salir a Desaguadero, después por Desaguadero salir por el lado peruano, bordear toda Bolivia, que sí está asfaltado por el lado peruano, llegar a Voltebra, que es la frontera entre Bolivia, Perú y Brasil, por eso se llama Voltebra, entrar por Brasilea, que también es del Brasil, que está todo pavimentado, y llegar a Cobija. Pero es un viaje de más de 3 días, 4 días. Porque si nosotros queremos viajar por Bolivia, no hay una carretera de si se llega por La Paz, por el norte de La Paz, por Caraná y demás, tenemos que llegar a San Buenaventura, que es Belbeni, y del Beni pasar a Pando. Pero, ¿cuál es el problema de esta carretera? Nunca está habilitada por el tema de que es una región demasiado húmeda. Entonces es con riesgo de que tú lleves tu carga, te quedes plantado y pierdas por lo que va a ser tu inversión. Es por esto principalmente, por la falta de carreteras. Este es uno de los grandes problemas. Y el otro, que no hay estudios y no hay una forma, más que no haber una forma, no existe gente que tenga las ganas de hacer una mejoría. ¿Eso qué significa? Que yo pueda hacer una optimización de mis materiales. Porque si yo hago una buena combinación de áridos, puedo reducir mis costos. Para empezar, podría gastar menos lava, utilizar menos cemento, para llegar a resistencias bajas, ¿ya? Siempre garantizando la calidad. Y es por eso que a nosotros nos interesa lo que son sus condiciones de los áridos, porque no solo es comprar un material, meter al hormigón y producir, sino se trata de comprarlo, estudiarlo, y en función de este estudio recién determinar cuál va a ser la mejor manera de utilizarlos. Y el problema, por ejemplo, en estos dos departamentos, que muchos profesionales nuestros no están allá. No les digo que no hay profesionales. En gran parte de estos departamentos las personas salen, no se quedan en sus lugares de origen. Entonces eso genera un gran problema en estos sectores. Por eso es que no hay un buen desarrollo como quisiéramos. Aparte que nunca hubo el apoyo, ¿no? Como tal de los diferentes gobiernos que han estado al mando. Entonces eso genera que exista este retraso. Si alguno tiene la oportunidad, ya conoce lo que es Beni o Pando, no va a decir que estoy mintiendo ahorita. Yo les digo que la última vez por Cobija ha sido el año 2018. Y Cobija es como Villa Tumerí, un poquito más grande, es como un pueblito grande, que para ser una capital, y más que una capital, frontera con otros países muy subdesarrollado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver desde la tecnología del hormigón. ¿Cómo optimizar estos áridos para que yo pueda llegar a las características que estoy buscando
sin gastar tanto material. Entonces puedo reducir cosas. Estos 1.600 bolivianos, tal vez yo los convierto en 1.000 bolivianos, haciendo un buen estudio. Pero ¿cuál es el problema? No hay allá maquinaria, no hay un laboratorio completo. Las hormigoneras que trabajan allá hay una en Pando y hay dos en Beni, que son hormigoneras que ni laboratorio. ¿Ya? Ellos hacen con la clásica dosificación que ustedes han escuchado alguna vez del albañil que trabaja en casa para hacer la muralla. Es el clásico 1, 2, 3. ¿Alguien me dice qué significa ese 1, 2, 3? No importa que se equivoquen, pero eso no. Dije, es 1 de agua, 2 de arena y 3 de grava. Ya. 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Justamente es esta relación, cemento, arena, grava. ¿Qué es lo que indica, no? Que en teoría, con una dosificación de este tipo, yo llevo un hormigón H21. Les digo en teoría, porque eso no va a funcionar en cualquier material. Ahora, tal vez este 1, 2, 3 funciona con materiales y cementos en España o en Estados Unidos. Pero para el caso Bolivia, donde ni siquiera nuestros materiales entran en las curvas métricas, nuestros cementos no entran en lo que es la clasificación que tienen afuera, no podemos asegurar que esta dosificación vaya a funcionar. Ahora me van a decir, no, pero y les va a pasar a ustedes, los que son los obreros, los albañiles. Ingeniero, pero yo he construido 20 edificios con el 1, 2, 3 y nunca ha pasado nada. Y eso es ir a la suerte, ¿no? Porque para eso no estaríamos en ingeniería, no habría ingeniería de todo esto, si vamos a ir a la suerte. Nosotros tenemos que saber las verdaderas proporciones. Esta dosificación que tenemos acá es una dosificación por volumen, que eso lo vamos a ver después. Pero ahorita lo que me interesa más es ver el problema de la granulometría. Si volvemos a la lámina anterior, a la 10, por favor, chicos, si ustedes están viendo la pantalla, podemos ver que la granulometría me permite generar esa homogeneidad. ¿Ya? Si yo elijo las partículas y los porcentajes necesarios, puedo llegar a esta homogeneidad. Pero para esta combinación de áridos, también existen ciertos métodos de cómo realizarlo, ya que esta combinación puede ser tanto de forma teórica como lo que es una combinación de forma empírica. Estamos hablando de laboratorio. Para esto, que nosotros igual lo vamos a ver en el siguiente tema, vamos a ver las dos mejores maneras de poder hacer esto, ¿ya? Una es el método de Fuller, la curva de Fuller, para la combinación de áridos, que es totalmente teórica, que se va a basar en los tamaños máximos. Y también podríamos ver lo que es el estudio del doctor Viterbo Reilly, que es de la norma cubana, que se va a basar principalmente en los pesos unitarios para llegar a esto, ya que él indica que a mayor peso tenga el hormigón va a ser más resistente. Entonces yo voy a buscar la combinación más pesada, que normalmente esta está basada en un 50-50 de la arena y de la grava. O sea, no se va a cumplir ese 1, 2, 3, porque en sí estaríamos poniendo 50% de cada uno, en proporciones iguales. Pero eso depende, como les decía anteriormente, del tamaño de los áridos. Si yo tengo arenas gruesas, voy a tender a tener casi la misma cantidad que la grava. En Cochabamba ese 1, 2, 3 prácticamente es 1, 1, 2, 2. La arena y la grava tienen que ir muy de la mano y muy parecidas. Si nos vamos a otros departamentos como Santa Cruz, más bien nosotros vamos a usar un poco menos de arena. Podría ser 1, 2,5, 3, por darles un ejemplo. Pero todo eso lo vamos a experimentar posteriormente cuando tomen el laboratorio. Pero aquí vamos a hablar de la forma teórica, que es lo que nos interesa conocer. ¿Alguna pregunta de lo que es la condición de granulometría? ¿No está quedando claro, chicos? Si hay dudas, pregunten. No sé si me están escuchando o qué, pero si quieren intervenir, no hay problema. Te entendió, Inge. Bien, gracias. Entonces vamos a continuar con las otras condiciones. Por ejemplo, si nos vamos a la página, aquí en el Jamboard, pueden irse a la 12, donde ahorita estoy.
Vamos a tocar lo que ha hablado su compañero, los estados de los áridos. ¿Qué son los estados? Es el estado en el que nosotros vamos a poder trabajar con un material. Podríamos hablar que tenemos 3 estados. Vamos a dibujar aquí, lo vamos a exagerar. Uno es el estado seco, otro es el saturado, superficie seca, y el otro es el estado húmedo. A ver, ¿alguien se acuerda cuáles eran las características de todos estos? El seco creo que es que no tiene agua. El otro no sé qué es ese. Inge, El estado de saturado, superficie. ya que está superficialmente seca, pero en los poros tiene agua, y húmedo que está, está con agua, pues casi en la condición de todos sus poros. Muy bien, Michael. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a explicar de esta parte? Nosotros debemos entender que todos los materiales, todos tienen poros, ya que los poros son huecos microscópicos, son pequeños, donde estos van a alojar cierta cantidad de humedad o agua. Y que centrándonos más en los áridos. Cuando hablamos de un estado seco, ¿qué significa? Que este árido, todos los poros, estos puntos que están en rojo, están totalmente secos. No hay absolutamente nada de agua. Este estado es lograble en laboratorio, ya que en laboratorio yo tengo que pasar a secar mi material por ¿cuántas horas? ¿Se acuerdan? Para llegar al estado seco. Yo tengo que preguntar aquí a la suerte. Alejandra, ¿cuántas horas yo tengo que hacer secar mi material y a qué temperatura para que mi material esté realmente seco? Creo que a temperatura de 110 más menos 5 grados. Ya. ¿Y cuántas horas? No me acuerdo las horas, Inge. No, creo que 12 horas, Inge. 24. 12 horas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 24 horas. Ya, perfecto. Gracias, Alejandra. Como pueden ver, aquí estamos viendo ciertos conceptos que ya debían haber conocido de una materia anterior. Entonces, ¿qué significa? Para llegar a un estado seco, yo tengo que secar mi material a 180 grados por un lapso de 24 horas. Yo de esta manera aseguro que todos mis poros están realmente vacíos. Y de esta forma también puedo calcular lo que sería la porosidad en el material, porque estoy totalmente vaciándolo todo. ¿Por qué les digo que este estado es muy específico de laboratorio? Porque en obra yo no voy a tener un horno lo suficientemente grande como para poder secar todo el material. 1. 2. Podría tener un horno gigante, pero tampoco yo voy a tener las condiciones para poder mantener este material totalmente seco, o sea, que no tenga ningún tipo de contacto con el medio ambiente. Porque no se olviden que el aire que nosotros respiramos ya tiene cierto porcentaje de humedad. Si ustedes revisan lo que son los análisis climatológicos, si revisan la hora de ahorita, digamos que estamos a... ¿Con cuánto estamos? A ver, déjenme ver. Ahorita estamos, en teoría, a 23 grados centígrados y actualmente existe un porcentaje de humedad del 18%. Ese 18%, de igual manera, basta que un material o algo esté en presencia del medio ambiente y va a comenzar a humedecerse. Y el material que tiene poros va a comenzar a absorber esa agua. Entonces, si yo lograría tener en obra un depósito totalmente techado
o lo suficientemente hermético para lograr que el material esté seco, sí podría asegurar que trabaja en un estado seco. El saturado superficie seca, a diferencia de lo que es el seco, ¿qué nos dice? Que este material ya ha colmado todos sus poros, por lo vamos a ver de color celeste, todos sus poros están llenos de agua. Pero superficialmente lo vemos seco, o sea, parece que la roca está seca. Pero internamente ya estos poros están completamente llenos de agua. De igual manera, ese es otro estado exclusivo del laboratorio. Porque va a ser muy difícil que yo en obra pueda mantener un material de esta manera, sin que cambie sus características. ¿Para qué me sirve ese estado de saturado o superficie seca? Justamente para realizar el cálculo de lo que es la porosidad, la humedad, la absorción de mis materiales. Y por último tenemos el estado húmedo, que es aquel donde ya todos los poros, aparte de estar llenos de agua, se puede ver, vamos a exagerar acá, una película de agua suelta, que es el material que ustedes van a poder ver en cualquier lugar, que se nota que parece que está húmedo. O si ven un promontorio de grava, yo puedo meter una pala, si saco de la parte superior lo que estaría en la intemperie, parece que está seco, pero si saco una palada y veo por debajo, el material está húmedo. Y ese es el estado real, que lo vamos a llamar nosotros, que es un estado natural. Y ese es el estado con el que yo voy a trabajar en la mayoría de los casos. ¿Ya? Porque ese es el estado real de mis materiales. Por eso es que nosotros debemos hacer un control. ¿Cada cuánto creen que yo tengo que sacar las humedades y absorciones de mis materiales? 2 semanas. Cada 2 semanas. ¿Por qué? Para tener una idea de cómo está pues, el porcentaje de humedad, hay que hacer un control al material. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Bastará con cada 2 semanas hacer este control o podrá ser más periódico? Yo creo que más periódico, porque constantemente está absorbiendo el material. Ya, está entonces... a la intemperie, entonces cambia el clima, cambia todo el estado de humedad del clima, eso, entonces yo creo que es más seguido. Ya. Entonces, como dice su compañera Gabriela, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Cuando nosotros vamos a usar un material, tenemos que hacer un control diario. Diario en el caso de ser una planta hormigonera que producimos todos los días. Y si no es diario, yo tengo que hacer mi control antes del vaciado. Eso ya podemos hablar de una obra que no es una planta hormigonera. Yo tengo mi material en obra, voy a vaciar mañana, entonces mañana tengo que controlar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que quedar claro en algo. Cuando yo calculo la absorción, este es un parámetro fijo. Este depende del material. O sea, la absorción no va a cambiar. Llueva, truene, lo que sea, la absorción va a quedar fija. A diferencia de la humedad. Porque yo voy a calcular porcentajes. Y la humedad es variable. Y esta humedad va a depender, sí o sí, del clima. Si ha llovido, esa humedad cambia. Si está haciendo sol 3 semanas seguidas, esa humedad ha cambiado. Si ha caído una nevada, igual ha cambiado. Entonces, lo que yo tengo que controlar es la absorción, como dijo su compañero Michael, se la podría hacer más estacionada. Puede ser cada semana, cada 2 semanas, o cada vez que yo cambie mi banco de áridos. O sea, si me llega una nueva tongada de grava y arena, puedo sacar nuevamente mis absorciones. Mientras no cambie el banco, puedo asumir algunos datos de absorción porque no cambia. Pero la humedad, como dijo su compañera Gabriela, es algo que yo tengo que hacer constantemente. Y ese parámetro de la humedad yo lo tengo que controlar cada vez que voy a vaciar. Si tengo que vaciar hoy día a las 6 de la tarde, entonces ahora me pondré a hacer mi análisis de las humedades. Porque con estos 2 parámetros, yo voy a poder generar ¿cómo les puedo decir? Voy a generar lo que es la corrección. La corrección del agua. Que como ya tenemos una idea, el hormigón, de una dosificación del hormigón llega a ser como una receta que yo voy a hallar, que tiene cierta cantidad de arena, grava, cemento, agua.
Pero esta agua es la que va a variar en función a los estados de mis materiales. Si va a estar en húmedo, está saturado, superficie seca, para que yo pueda corroborar. Porque si yo tengo, por decir algo, cemento, 350 kilos, agua, 180 litros, estos 180 litros van a variar en función al estado en el que esté. Y ahí viene la primera corrección que nosotros tenemos que aprender, que justamente viene de los áridos. ¿Cómo vamos a generar esto? ¿Cómo yo puedo calcular esta humedad? ¿Y que puede volver a repetir la parte de corrección de agua, por favor? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros pues, vamos a tener una absorción fija. Ya una vez que calculamos la absorción en el material, se va a mantener mientras yo no cambie mi banco de áridos. O sea, es decir, que si mi acopio de grava no se gasta, no tengo por qué calcular nuevamente. O si es que yo voy a cambiar de proveedor, si ya no estoy comprando de, no sé, de Pepe, ahora voy a comprar de José, entonces José trae de otro lado su grava, entonces yo tengo que volver a analizar. No puedo asumir el dato anterior. A diferencia de la humedad. La humedad yo tengo que variar todo el tiempo, porque si llovió, en ese momento tengo que corregir, porque no es un parámetro que se vaya a mantener. Al día siguiente, en la tarde o en la noche, en el momento que yo tengo que vaciar, tengo que sacar antes del vaciado. No es el dato que te pueda dar, digamos, el laboratorista a las 6 de la mañana para que tú vacíes a las 3 de la tarde. En todo ese tiempo puede haber pasado varios sucesos. Entonces no es representativo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a comenzar a ver cuál es ese proceso de corrección del agua. Si nos pasamos a la siguiente página, a la 13, vamos a dar un poco de esta corrección, cómo se realiza. Entonces, cuando yo tengo una dosificación, digamos que esto es para un H21. Cemento, 350 kilos. Agua, 180 litros. Arena, 890 kilos. Y grava, que sean 1135 kilos. Todas estas cantidades es para un metro cúbico de hormigón, que es lo que nosotros normalmente dosificamos para un metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a generar en esto? Lo vamos a poner aquí. Esto es para un metro cúbico de hormigón. ¿Ya? Ahora, si yo quiero corregir el agua, yo tengo que analizar lo siguiente. ¿Alguien se acuerda cómo se sacaba la absorción? ¿Cuál es el proceso para sacar la absorción? Les voy a dar una pista. Tengo que hacer secar el material y tengo que ir tomando ciertos parámetros. Esta parte les consulto porque se supone que en suelos han hecho un laboratorio. Y el laboratorio de suelos es previo a esto. A ver, René, tú dime, ¿te acuerdas cómo calcular o cómo se obtiene la absorción en los áridos? Es por el ensayo de... No me acuerdo el nombre, ¿dónde está el límite plástico? Podría ser. No, te estás yendo a otro lado. A ver, la pregunta va ahora para Ignacio. ¿Está Butrón o no? Sí, estoy aquí. ¿Qué dices, Ignacio? ¿Cómo se realizaba el proceso o cuál es la forma en la que yo debo determinar la absorción de mis materiales? No me acuerdo ahorita, Inge. A ver, vámonos ahora con... A ver, Sí, que no... Dime, vale. Si no estoy mal, creo que es cuando tenemos que pesar los áridos antes, primero, después de haberlos obtenido, luego saturándolos, luego secándolos y luego otra vez en cuanto a pesos, ¿no? ¿O sí que no?
Sí, sí, está bien, por ahí va el tema de sacar los pesos. Según los pesos, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es el proceso entonces? Porque una cosa es sacar la humedad y otra sacar la absorción. La humedad, ahorita les voy a explicar. Lo vamos a poner aquí para que se acuerden. Cuando yo voy a determinar una humedad, el proceso es simple. Yo tengo una muestra, ¿ya? La muestra la que yo voy a proceder a hacer es pesarla. Yo voy a tener un peso inicial, ¿ya? Este peso inicial debe ser el peso en estado húmedo, porque yo no estoy haciendo absolutamente nada con ese material. Posteriormente esto yo lo voy a proceder a secar. Un secado, que ya hemos hablado, ¿no? El tiempo correspondiente, 24 horas, vamos a proceder a secar. Y de aquí yo voy a tener un peso. Lo pueden llamar peso seco, porque el material está totalmente seco. Entre la relación de mi peso húmedo con el peso seco, yo voy a determinar un porcentaje de humedad. Y ahorita ustedes van a decir cuál es esa forma de calcular, teniendo esos dos pesos, que eso yo hago en laboratorio. Pero si yo quiero sacar la absorción, yo ya tengo un material seco, por ende tengo un peso seco. ¿Qué voy a hacer con este material? Voy a proceder a sumergirlo por 24 horas en agua. ¿Para qué? Para que todos los poros se llenen de agua. Y una vez que yo tenga esto, voy a proceder a secar el material de forma superficial, llegando al estado de saturado superficie seca. En el caso de las gravas, con la ayuda de una toalla o algún papel absorbente, voy a simplemente secar la superficie, en el caso de las gravas. En el caso de la arena, con la ayuda del cono de arena, que también lo debía hacer en suelos, yo con puede ser una pistola de aire caliente o una secadora, hablando de algo más común, voy a proceder a ir secando la superficie hasta que este cono se desmorone. Una vez que se desmorone, significa que ya está en estado saturado de superficie seca. Tiene humedad adentro, pero por dentro, o sea, tiene humedad, sus poros están totalmente llenos de agua, pero superficialmente ya se lo ve seco. Una vez que yo seco, voy a sacar un peso saturado de superficie seca. Y relacionando este peso con el peso seco, voy a sacar mi absorción. Porque haciendo la diferencia de estos pesos, de igual manera, tengo el peso sin agua, totalmente sin agua, y el peso solo llenando mis poros. Entonces, de esta manera yo puedo llegar. Entonces, lo que quiero que ustedes ahora me investiguen y lo van a subir en la plataforma es cuál es el procedimiento y las fórmulas de cálculo. Tanto para calcular un porcentaje de humedad y un porcentaje de absorción. Esto es un poco de repaso de lo que ya han hecho anteriormente. Y si no lo han hecho, me avisan para poder repasar. Pero quiero que se vayan acordando un poco más, porque esto es vital para lo que va a ser nuestra colección de agua. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Dije, disculpa, ¿puede repetir, por favor? Porque se escuchaba entrecortado y... Ya. Vamos a repetir nuevamente cuál era el proceso. Uno es que en mi estado húmedo voy a pesar mi material. Ya yo tengo mi peso húmedo. Este material voy a proceder a secarlo por los diferentes métodos. Uno es meterlo al horno por 24 horas o el otro puede ser en una hornilla, ya sea eléctrica o a gas, en la cual yo procedo a hacer el secado hasta que éste deje de expulsar humedad. Una vez seco, yo obtengo mi peso seco. Entre estos dos, yo voy a determinar lo que sería mi porcentaje de humedad, porque es de la humedad que tenía suelta el material al estado seco. Y para nosotros determinar cuál es el porcentaje de absorción, voy a trabajar con el peso seco ya obtenido anteriormente, sumergido por 24 horas y posteriormente secado de forma superficial, sacando un peso saturado superficie seca. Y este peso yo lo relaciono con mi peso seco. ¿Ya? Esto seguramente, como les digo, ya deberían haberlo hecho en suelos, pero si no es así lo vamos a repasar. Pero lo que quiero es que ustedes me investiguen. Su tarea va a ser esa.
cuál es el proceso y cómo se hace todo esto, cómo determino esos datos. Porque sabiendo sacar estos datos, nosotros vamos a hacer la corrección. ¿Ahora sí me has escuchado? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, vamos a... ¿Perdón? Y que para sacar primeramente explicó la humedad, no el otro cual. ¿La absorción? Sí, no, la humedad primeramente sacó, ¿no? La humedad primeramente para sacar, tiene que sacar del material como está en su estado natural y luego lo voy a hacer secar hasta que seque. O sea, lo que tú haces es, tu muestra sin ningún tipo de, ¿cómo te puedo decir? Ningún evento que vaya a cambiar su estado, tú tienes que llevarla al laboratorio. La mejor manera es llevarla en un recipiente hermético o en una bolsa plástica, donde no vaya a perder humedad. Esa muestra es la que tú vas a proceder a pesar de inicio. Tú la pesas, ese es tu peso inicial o peso húmedo. Luego esa muestra tú la vas a proceder a secar. Una vez seca, vas a hacer la relación de ambos pesos, del peso húmedo con el peso seco. Y de aquí tú vas a determinar este porcentaje de humedad. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la fórmula para determinar esto. Y la forma de absorción es con el peso seco que ya tenías, ese material seco, tú lo sumerges por 24 horas y luego lo secas superficialmente. Y con ese nuevo peso lo relacionas con el peso seco y obtienes tu porcentaje de humedad. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ahora la tarea es hay que buscar las fórmulas y el procedimiento para hacer los cálculos. Exacto. Eso para que nosotros ya tengamos una mejor idea de cómo determinarlos, porque ahorita les voy a explicar una forma rápida de cómo nosotros hacemos la corrección. Entonces, en cuestión, yo tengo lo siguiente. 180 litros de este metro cúbico de hormigón. Pero resulta que yo tengo un porcentaje de absorción del 3.1% y un porcentaje de humedad digamos, del 3.8%. Solo nos vamos a centrar en la arena ahora, para que nos quede un poco más claro, porque el mismo procedimiento se hace con arena. Si yo tengo estos porcentajes, tengo que relacionarlos con mi cantidad de material. Entonces, ¿cómo lo voy a relacionar? En este caso, necesito que ustedes me saquen la diferencia entre estos dos, entre la absorción y la humedad. ¿Bien? Si yo hago una resta de estos dos, me queda 0,7%. ¿Por qué? Porque la absorción es la cantidad de agua que puede absorber y la humedad es el total de agua que tenía la muestra. Entonces, si ambos están en el mismo material, si yo quito ambos, me va a quedar un remanente, positivo o negativo. Y ese 0,7% justamente es la cantidad de agua de más, que va a ser ese 0,7% que la arena va a aportar al hormigón, porque tiene agua suelta, estamos hablando. Entonces, si nosotros vemos este estado, es que mi arena, vamos a ver aquí, estaba de esta forma. Aparte que todos sus poros están llenos de agua, existía un 0,7% de agua que está suelto. Y ese 0,7% que si yo no hago la corrección, que los que han estado en materiales conmigo hemos visto, y los que están repitiendo igual ya lo han visto, entonces yo no voy a llegar a la cantidad real de agua. Porque este 0,7% es como colocarle más agua al hormigón. Y aquí viene una propiedad importante del hormigón que la vamos a ver posteriormente. Nosotros siempre trabajamos con una relación agua-cemento, que relaciona tanto el agua con el cemento. Si lo dividimos 180 entre 350, ¿cuánto da? 0,51. Entonces yo tengo una relación agua-cemento 0,51. Esta relación agua-cemento, ¿a mí qué me va a asegurar? Que yo llegue a una resistencia y a una consistencia dada. La consistencia es la trabajabilidad. ¿Qué tan fácil de deformar es ese material cuando está fresco? Entonces ese 0,51 yo tengo que mantener. Pero si yo no hago una corrección de agua y voy a colocar mi arena tal cual está, van a ver que esta relación agua-cemento se va a ver afectada. Entonces, ¿cómo yo voy a proceder ahora a hacer esta relación? Vamos a colocar lo siguiente. Váyanse a la siguiente página, a la 14.
Bueno, estamos aquí viendo la pantalla. En la 14 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una relación. Si yo tuviese una absorción mayor que la humedad, si yo tuviese la humedad mayor que mi absorción, y si yo tuviese una humedad igual a mi absorción, ¿qué es lo que sucede? A ver, Cristian, quisiera que me digas qué es lo que sucede cuando tengo más absorción que humedad. ¿Voy a tener que aumentar agua o quitar agua? La pregunta es si se tiene más absorción que agua. ¿Qué humedad? Entonces habría que aumentar más cantidad de agua. Exacto. ¿Por qué? Porque la absorción va a tender a chupar el agua que yo voy a colocar al hormigón. Por ende, yo tengo que aumentar agua, sumar agua. Si yo tuviese más humedad que absorción, en este caso, los áridos están aportando agua. Entonces, lo que yo tengo que hacer es restar. Entonces, aquí vamos a sumar, aquí vamos a restar agua. Y en el caso que yo tuviese la humedad igual que la absorción, lo que yo tengo que hacer con mi agua es que se mantiene igual. No voy a hacer ningún cambio, porque mis áridos ni van a quitar ni van a sumar. ¿Por qué quiero que se graben esta parte, chicos? Y lo vean de esta forma y no con una fórmula a lo que estamos acostumbrados. Porque con esta relación que nos quede clara, no va a importar si yo resto el de la arena de la grava o viceversa. Mientras yo sepa que hay más humedad, yo voy a saber que tengo que quitar agua. Si yo veo más absorción, tengo que sumar agua. Y si son iguales, no hago ningún tipo de cambio. Por eso esta parte me gusta hacerlo de esta forma. No decirles, ustedes resta absorción menos humedad y se les da negativos tal cosa. No, mejor quedar desde acá. No sé si queda clara esta explicación, chicos. Sí, que bastante claro. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué habíamos sacado en el ejemplo anterior? Que yo tenía un 0,7%. ¿Pero cuál era mayor? 0,07% de humedad. Entonces yo tengo 0,7% que yo tengo que restar para mi corrección de agua. Yo tenía agua igual a 180 litros. Mi arena era igual a 890 kilos por metro cúbico. Entonces, ¿cómo procedo a hacer esto? Vamos a sacar el agua contenida en mi arena, va a ser igual a 890 por 0,7 dividido entre 100. ¿Cuánto da esto, chicos? Da 6.23. 6.23 litros. O sea, claro, tendría que ser kilos. Pero podemos darlo en litros, ¿por qué? Porque ¿cuál es la densidad del agua, Alejandra? La densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Exacto. Eso significa un litro de agua equivale a 1 kilo de agua. O sea que no hay mayor problema. Podemos dejarlo como litros o como kilos. Pero si ya fuese otro fluido que no es agua, sí cambia, ¿no? Porque su densidad es diferente. Entonces, estos 6.23 litros, ¿qué tendría que hacer? Restar. Entonces, cuando tenga la corrección de agua, voy a tener lo siguiente. Mi agua corregida va a ser igual a mis 180 litros iniciales menos 6.23 litros, más o menos lo que salga de la grava. Ahorita hemos hecho el ejemplo con la arena, simplemente para tener una idea más clara. Entonces, si yo resto a estos 180, los 6.23, ¿cuánto me queda? 173.77. 0.77 Sí. litros. Ahora, si tú haces una nueva relación, ahorita les voy a decir qué van a calcular. De esta forma, esta es mi agua corregida. Pero eso es para el estado real de mi material. O sea, hoy día voy a vaciar en 1 hora, en este momento calculo, y esa es mi corrección de agua. Tengo que poner 6.23 litros menos de agua para llegar a mi resistencia, a la consistencia que estoy queriendo.
Pero ¿qué pasaba si yo no corregía nada? Yo estaba adicionando 6.23 litros, generando que yo iba a tener 186 litros. ¿Ya? Entonces haremos el siguiente cálculo. Díganme, ¿cuál es la relación agua-cemento sin la corrección? Sin corregir. La relación agua-cemento con la corrección. ¿Cuánto da? En este caso sería el agua 186.23 dividido en 350 kilos. Sin corregir. ¿Cuánto da? 0,53, ingeniero. 0,53. Entonces, este es 0,53. Y con la corrección no significa que reduce mi relación agua-cemento, porque si sacamos con 173 litros con mi cemento, parecería que está entrando menos agua. Pero lo que yo tengo que hacer al agua es sumarle nuevamente este 6.23, porque esa agua está en mi arena. Esa agua podría estar en mi grava, o sea, no se pierde nada. Mi relación agua-cemento corregida llega a ser la misma que la anterior, 0,51. Y al hacer esto, al haber cambiado, teniendo una relación agua-cemento mayor a mi relación agua-cemento inicial, vamos a hablar que esta es la sin corrección y esta es la corregida. Si yo llego a tener una relación agua-cemento mayor, mi resistencia cae, mi trabajabilidad mejora, pero mi resistencia no es la que estoy buscando. Por ende, estoy arriesgando la seguridad de mi obra. Evidentemente, tu albañil va a estar feliz porque es trabajable ese hormigón, mucho más fácil de colocarlo y demás. Pero tú, como ingeniero, la resistencia que estás buscando no es la posible. Aquí lo pondremos. La resistencia no va a cumplir. En este caso, mi resistencia sí cumple. Entonces, lo que yo tengo que buscar es esto. Ya como pueden ver, con 6 litritos en un metro cúbico, hay una diferencia. Entonces, si nosotros hacemos esta relación, podemos ver de que sin una corrección adecuada y sin un análisis de la absorción de la humedad, nosotros vamos a tender a tener problemas estructurales futuros. Ya que no llegue una resistencia que estamos buscando, que, por ejemplo, puedas tener líos legales incluso. Porque si tú estás comprometiendo que la obra va a llegar a una resistencia, justamente es eso. Y el supervisor de obra, porque ustedes también, y nosotros vamos a ver cuál es el proceso de un supervisor, el supervisor está a cargo de que el hormigón llegue a la resistencia que está comprometida. Que si no llega, hay otro tipo de procedimientos, que son, por ejemplo, ensayos destructivos, no destructivos, e incluso pueden llegar a temas legales. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ver de esta parte. El día de hoy tal vez un poco me he extendido con esta parte, pero es importante conocerla porque es fundamental en el hormigón. Hemos hablado un poco de granulometría, ya tienen una tarea, hemos hablado un poco de lo que son las absorciones humedades. Entonces, lo que yo les voy a pedir, que me tienen que subir a la plataforma, es lo siguiente. Ahorita les voy a poner en el WhatsApp. Las dos tareas es, una, procedimientos y forma de cálculo, o sea, las fórmulas, cómo determino la absorción de la humedad. Y el otro va a ser que ustedes me determinen cuáles son las bandas granulométricas que utilizamos para la arena y para la grava, ya que estas van a ir diferenciándose a las que son en suelos. En suelos se han utilizado otras, pero para hormigones es muy diferente. ¿Está bien? No sé si me han escuchado, pero... Inge, ¿será que puedes repetir, por favor? Porfa, Inge, no se escuchaba bien. Vale. Estoy colocando ahorita en el WhatsApp, ¿ya? Pero uno es que encuentran las bandas granulométricas para el hormigón. Para los áridos usados en hormigón. Y la otra es la forma de cálculo de
la absorción. ¿Está bien? Entonces, en estas bandas granulométricas, ustedes tienen que especificar cuáles son los tamices que yo tengo que utilizar. Porque de esta manera, tú como ingeniero civil el día de mañana vayas a tamizar la muestra. Muchos ensayos de laboratorio, chicos, tal vez nunca más los vuelvan a hacer. Pero ¿para qué sirve esto? Para que cuando sean supervisores o sean directores de obra, tú puedas ir directamente al laboratorio y verificar si se está cumpliendo con los tamices necesarios. Si tiene el tamiz 3/4, el de 1 pulgada, media pulgada, el número 40 y cosas así. Porque se van a dar cuenta que hay algunos tamices que vamos a obviar en el hormigón, a diferencia de lo que se utiliza en suelos. Y aquí viene adicionalmente la siguiente tarea más que vamos a poner acá, que es una falencia que he notado todos los semestres, que justamente con lo que es la granulometría, quiero que ustedes me digan o vean cuál es la forma de cálculo de lo que es el módulo de fineza. Y este módulo de fineza se lo saca tanto en la arena como en la grava, que es la sumatoria del retenido en tales tamices divididos entre 100. Hay un tamiz que no se lo toma en cuenta. Tal vez alguno se acuerde y me lo puede decir ahorita. Pero quiero que me investiguen cómo se calculaba. Porque este módulo granulométrico a mí me va a permitir hacer mi combinación de áridos. Porque con ese módulo granulométrico voy a poder entrar a las curvas, ya sea de Fuller, para poder determinar cuánto de arena y cuánto de grava, de forma teórica. Ese módulo también me va a permitir utilizar métodos teóricos de dosificación, donde yo, gracias a tablas que han sido desarrolladas en otros países, puedo determinar mis cantidades. Pero es con ese cálculo del módulo granulométrico. Ya la siguiente clase, el día miércoles, vamos a terminar de ver las características, donde vamos a ver el porcentaje de finos, cómo se hace el ensayo, vamos a ver lo que es el tema del desgaste, o sea, todo para terminar áridos. De manera que esta semana, más o menos hasta mediados de la siguiente, me gustaría poder acabar con toda la parte de materiales, donde ya tengamos entendido que era el cemento, pues, las propiedades de los áridos que deben cumplir, el agua que debería cumplir, y con todo esto pasar al tema de aditivos, y más o menos la última semana de agosto, estaríamos viendo que sea el 24, o sea, la siguiente semana, o el 26 a más tardar, podría ser la primera evaluación de la materia, que va a ser el primer estudio de caso, donde nos vamos a centrar en esta parte, elección de materiales, cómo yo los elijo, qué parámetros yo busco, con datos reales que yo les voy a mandar, que vamos a generar un tipo de examen, donde van a estar ensayos de laboratorio con los datos, donde ustedes tienen que calcular desde lo que es un módulo granulométrico, humedades, absorciones, una colección rápida de agua. Entonces, todo esto les va a permitir un poco consolidar lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, chicos, entonces no vale la pena que me alargue más. Cualquier cosa me avisan, cualquier duda que tengan igual me hacen conocer. Y lo que necesiten, estoy para ayudarlos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y qué para cuándo es este trabajo? Para el miércoles. Ya está bien. Listo, chicos, cuídense y no salgan de su casa, por favor. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No, chicos.